buenos días, tardes o noches. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Este trabajo es de la materia de Física Clásica con el NRC 7666. El tema que estamos por abordar es la elaboración de una maqueta que demuestre el trabajo realizado por una fuerza, al igual que la solución de sus cálculos y obtención de los datos del mismo. Mi nombre es Carlos Eduardo López Candelejo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Laboratorio de trabajo realizado por una fuerza. Nos vamos a centrar en el trabajo realizado por una fuerza constante. Antes de adentrarnos en la práctica debemos de saber ciertos puntos de teoría, como ¿qué es una fuerza? Una fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal dentro de un sistema de partículas. También debemos de saber cuándo se produce trabajo. Se produce trabajo cuando aplicamos una fuerza distinta a cero a un cuerpo y éste se mueve. Ahora, ¿qué leyes vamos a utilizar? La ley fundamental que vamos a utilizar es la primera ley de Newton o la ley de la inercia, que postula que un cuerpo no puede cambiar de un estado inicial por sí solo, pues requiere la ayuda de otro. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando dos cuerpos están en contacto, como podemos ver en la demostración que vemos en pantalla, y también se puede decir que se opone al movimiento de nuestra partícula. El diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama que nos permite visualizar a nuestra partícula de una manera distinta y fuera de nuestro plano ordinario, y nos permite visualizar también las fuerzas que actúan sobre ella. Vamos a utilizar para esto una maqueta práctica. ¿Pero qué es una maqueta práctica? Es aquella que nos permite interactuar de forma real y palpar el proceso que se realiza. Los materiales que vamos a necesitar para nuestra práctica de laboratorio son los siguientes: una balanza, un graduador, una cuerda de 30 centímetros, una regla de 30 centímetros, un instrumento que nos permita aplicar una fuerza a nuestro cuerpo o partícula, y nuestro cuerpo que va a ser estudiado. Bueno, el procedimiento de armado de nuestra maqueta va a ser la siguiente. Vamos a atar a nuestro cuerpo en estudio con una cuerda de 30 centímetros hacia el instrumento que nos va a proporcionar la fuerza de impulso de la siguiente manera. Lo único que nos resta por hacer es poner en práctica a nuestra maqueta. El procedimiento de uso de nuestra maqueta es la siguiente. Va a pasar de un punto A, del punto en el que se encuentra, a un punto B, de la siguiente manera. Lo que debemos hacer primero antes de irnos a nuestra práctica en el campo es pesar a nuestro objeto o a nuestro cuerpo o partícula en kilogramos, de la siguiente manera. Como podemos ver, nuestro objeto va a pesar 0.260 kilogramos. La manera en la cual vamos a obtener los datos es la siguiente. Lo primero que debemos de hacer es tomar los grados que forma
los grados de inclinación que forma la horizontal con nuestra fuerza de la siguiente manera. Para eso vamos a utilizar nuestro graduador. Lo vamos a colocar como estamos viendo en pantalla. Nos damos cuenta que nuestra horizontal con nuestra fuerza forman 40 grados de inclinación. Lo que resta por hacer es encontrar la distancia entre el punto A y el punto B. Lo vamos a hacer en escalas de 30 en 30. Vamos a hacer 3 veces esto, medir la primera vez 30 centímetros y repetirlo 2 veces, lo cual nos dará 90 centímetros con nuestra regla de 30 centímetros, de la siguiente manera. Como pudimos ver, encontramos la distancia del punto A al punto B. Ahora lo que resta por hacer es encontrar nuestro coeficiente de rozamiento. Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a pegar un poco de cinta adhesiva en el piso y vamos a hacer que nuestro carro pase por encima de la cinta adhesiva con el fin de ver si hay algún tipo de deformación o entradas en nuestra cinta adhesiva, de la siguiente manera. Ahora vamos a despegar la cinta adhesiva y vamos a ver si hubo algún tipo de deformación o roce en este. Podemos notar que no hubo ningún tipo de roce ni deformación en nuestra cinta adhesiva. Entonces, damos como consensuado que va a ser nuestro coeficiente de rozamiento de 0 a 0.2. por simple inspección de nuestro terreno, porque no es muy rugoso, entonces nuestro coeficiente de rozamiento va a ser de 0 a 0.02. Ahora lo que nos queda por hacer es mover a nuestro objeto del punto A al punto B de la siguiente manera. Bueno, antes de empezar con los cálculos debemos de llenar nuestra tabla guía, que es en donde vamos a poner la distancia recorrida entre el punto A y el punto B, que recordemos que era 90 centímetros, pero vamos a trabajar en el sistema MKS, entonces lo vamos a pasar a metros, que es 0.9 metros. Ahora nuestro coeficiente de rozamiento, como ya lo determinamos, fue 0.2, al igual que nuestro peso de la cajita, que es 0.260 kilogramos. Ahora, como ya tenemos los datos con los cuales vamos a trabajar, igual debemos de centrarnos en que ya tuvimos el ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para ver qué fuerzas, con qué fuerzas debemos trabajar o con qué elementos vamos a trabajar en este caso. Ahora nos damos cuenta que tenemos una fuerza diagonal, entonces va a ser una fuerza vector, la cual se va a distribuir en un eje X como fuerza en X y en el eje Y como fuerza en Y. Recordemos que está teniendo contacto nuestra caja con el suelo, entonces vamos a tener una normal que que se va a estar posicionando de la siguiente manera. Ahora, también debemos de ver para dónde es nuestro movimiento y con eso vamos a determinar nuestra fuerza de rozamiento como lo estamos viendo en pantalla. Ahora, nuestro peso de la cajita va a ir para abajo. Ahora, como ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos vamos a hacer la sumatoria de fuerzas basándonos en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, como vemos que no nos movemos en el eje
Y, sino en el eje X, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Ahora, vemos que tenemos de positivo en el eje Y. Tenemos la fuerza neta más la fuerza en y negativo o para abajo menos el peso de nuestro cuerpo igualado a 0. Ahora, vamos a decir que el peso es igual a masa por el efecto gravitacional o por la gravedad. Y ahora, la fuerza en Y va a estar dictaminada por la fuerza y por el seno de 40 grados, que ya lo encontramos, recordemos. Y los grados de inclinación van a ser 40, entonces vamos a reemplazar la fuerza en y nuestro peso. Ahora va a quedar la normal más la fuerza por el seno del ángulo de inclinación, que es 40, menos la masa por la gravedad, que esto va a ser igualado a 0. Ahora vamos a efectuar masa por gravedad porque ahí tenemos datos con los cuales podemos trabajar, y nuestras únicas incógnitas que nos quedaría sería la normal y la fuerza. Ahora, efectuando nuestro paréntesis de la masa por la gravedad, nos va a quedar 2.5498 menos la fuerza por el seno de 40, ya que es más fácil despejar nuestra normal, porque en nuestra fuerza, en la sumatoria de nuestra fuerza en X, vamos a encontrar nuestra fuerza, y podemos reemplazar haciendo un sistema de ecuaciones 1 en 2 nuestra fuerza, nuestra normal, en la ecuación que vamos a encontrar a continuación. Lo primero que debemos de ver en la sumatoria de fuerzas en X es que va a estar igualado a masa por aceleración, pero recordemos que nuestra velocidad va a ser constante, entonces no vamos a tener la aceleración, va a ser igual a 0, entonces la masa multiplicado por la aceleración, que es igual a 0, nos va a dar igual a 0, entonces lo igualamos a 0. Ahora, vemos que tenemos de positivo, que tenemos que se mueva con nuestra caja, para ponerlo con signo positivo en el eje X, que es la fuerza en X, y lo que se mueve en contra de lo que está en contra de nuestro movimiento es la fuerza de rozamiento. Entonces ponemos como positivo la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento. Ahora, nos damos cuenta que la fuerza en X va a estar dictaminada por la fuerza multiplicada por el coseno de nuestro ángulo de inclinación, de la siguiente manera. Ahora, nuestra fuerza de rozamiento va a estar dictaminado por el coeficiente de rozamiento ño y por la normal, de la siguiente manera. Todo es igualado a 0. Ahora, vamos a reemplazar ño o el coeficiente de rozamiento, que nos dan de 0.2, y nuestra normal, que lo encontramos acá. Ahora, nos damos cuenta que el 0.2 se va a distribuir en el paréntesis, dándonos como resultado la multiplicación de 0.2 por 2.5498 menos 0.5096 más la fuerza que queda multiplicada por 0.2 y por el seno de 40. Entonces, aquí vamos a despejar nuestra fuerza, que nos queda de la siguiente manera. Nos queda el resultado de 0.5096, que antes era negativo y pasó al otro lado como positivo, dividiendo a la operación efectuada por el coseno de 40 por dividido para 0.1285, que nos queda de la siguiente manera, ya despejado nuestra fuerza. Recordemos que es nuestra fuerza en X, y nos da 0.5696 newtons. Ahora, con eso nos vamos a pasar a realizar el trabajo realizado por nuestra fuerza en X y nuestra fuerza de rozamiento. Ahora, vamos a trabajar con lo siguiente: la fuerza en X por el coseno del ángulo que encontramos de la horizontal con nuestra fuerza, y por la distancia. Como vemos que no tenemos ninguna incógnita por encontrar, entonces reemplazamos los valores. Efectuamos nuestro producto o nuestra multiplicación y nos da 0.3927 joules. Ahora, vamos a efectuar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que nos queda de la siguiente manera. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia. Entonces recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a ño por la normal, manteniendo nuestro signo menos, que nos indica hacia dónde va, y quiere decir nuestro signo menos que se opone a nuestro movimiento. Entonces nos queda de la siguiente manera. Y el resultado es menos 0.4589 joules. Se queda con el menos simplemente para que nos muestre para dónde se mueve, y se está oponiendo con ese menos a nuestro movimiento. Ahora, vamos a encontrar la fuerza, el trabajo neto realizado por estas dos fuerzas. Vamos a sumar 1 más 2, o sea, el trabajo realizado por la fuerza en X más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que nos da menos 0.0662 joules. Conclusiones. Como conclusiones podemos decir que el trabajo realizado por una fuerza
constante nos ayudó en esta práctica a darnos cuenta cómo funciona un sistema que parte desde el reposo con una velocidad constante en la vida real. Esta práctica nos ayudó a darnos cuenta cómo actúan las fuerzas y el trabajo sobre un cuerpo de una manera real y didáctica. Como última conclusión, podemos decir que nos pudimos dar cuenta cómo actúan las diferentes fuerzas sobre un mismo cuerpo a la vez y cómo mantienen en armonía las leyes físicas.